Bien, para resolver este problemita, que es un problema de circuitos capacitivos, todavía corresponde dentro del ámbito que llamamos la electrostática, vamos a plantear la siguiente situación, pero primero vamos a leerla con mucho cuidado. En el circuito de la figura siguiente, todas las capacidades están dadas en microfaradios, y la carga del capacitor C1 es 200.6 microcoulombs. Analizando cuantitativamente el circuito y mirando la tabla de valores de capacitores de uso comercial, solo hay que prestar atención al recuadro rojo, elija de manera aproximada qué dos valores de la tabla le servirán para C2, C3 y C4 y que cumplan con todos los requisitos del circuito. Justifique su conclusión. Entonces, si queremos resolver este problema, conocemos nuestra información, son el valor de la fuente, todas las capacidades C1, C5 y C2, no conocemos C3 y C4, pero sabemos que la carga de C1 es 200.6 microfaradios, que lo vamos a ver acá. Q1 es 200.6, perdón, microcoulomb, no microfaradios. S, viendo el circuito, sabemos que todos los capacitores en serie tienen la misma carga, o sea que la carga total en este caso del circuito es Q1, que es la misma carga que tiene el capacitor 5. O sea que Q1 es lo que nosotros denominamos como carga total por estar en serie. Si nosotros reducimos este circuito de 3 a 1 solo, nos quedarían 3 capacitores en serie, o sea, eso esquematizado de otra manera, podría ser esta así, B, un capacitor C1, C paralelo y C5, 3 capacitores en serie que todos tienen la misma carga, obviamente por estar en serie. Dicho esto, nosotros podíamos ver o hacer las cuentas relativamente fácil que el voltaje en el capacitor 1 sería, lo podemos expresar a partir de la definición de capacidad Q1 sobre C1, en este caso es 200.6 microcoulomb, dividido la capacidad C1, que es 22 microfaradios. Si hacemos la cuenta y no nos equivocamos, esto da 9,19 voltios. El voltaje en el capacitor 2, como conozco ya, en el capacitor 5, como conozco la carga también, la carga 1, que es la carga total, sobre C5, en este caso, como C5 es de 47 microfaradios, son 200.6 microcoulomb sobre 47 microfaradios. Esto nos da 4,27 voltios. La ventaja de haber sacado las diferencias de potencial en el capacitor 1 y en el capacitor 5 es que ya puedo conocer, como conozco la diferencia de potencial de la fuente, que son 24 voltios, ya puedo sacar la diferencia de potencial en paralelo. Sabemos que la diferencia de potencial en la fuente podríamos plantear en esta malla, o si quieren, la diferencia de potencial en la fuente menos la caída de tensión en el capacitor 1 menos la caída de tensión en el paralelo menos la caída de tensión en el capacitor 5 tiene que ser igual a 0. O sea que ya directamente podemos ver que la diferencia de potencial en el paralelo lo podemos escribir como la diferencia de potencial de la fuente menos la caída de tensión en el capacitor 1 menos la caída de tensión en el capacitor 5. Si no nos equivocamos en las cuentas, la caída de tensión en el paralelo nos da 24 voltios menos la caída de tensión en el capacitor 1, que es 9,19 voltios, menos la caída de tensión en el capacitor 5, que son 4,27 voltios. O sea que esto nos da que la diferencia potencial en el paralelo son 10,54 voltios. Como conozco C2 y conozco la diferencia de potencial en el paralelo, puedo sacar la carga Q2. O sea, de la definición de capacidad Q2, vamos a escribirlo, vamos a hacer el pasito previo. Sabemos que C2 es carga 2
sobre el voltaje en el paralelo. O sea que puedo escribir que Q2 es C2 por el voltaje en el paralelo. O sea que la carga 2 podemos ver que es el capacitor 2, que dijimos que era 4.7 microfaradios, por el voltaje en el paralelo, que son 10,54 voltios. Esto nos da que la carga total es, si no nos equivocamos en la cuenta, 49,5 microcoulombs. Ahora bien, sabemos que en estos tres capacitores, la carga total que tiene el circuito, cuando redujimos la carga en el paralelo, es la carga total. Esa carga total se tiene que distribuir entre C2, C3 y C4. O sea que sabemos que la carga total la podemos escribir como la carga en 2 más la carga en 3 más la carga en 4. O sea que nosotros podríamos escribir que la carga total menos la carga Q2 es la carga 3 más la carga 4. Si esto, carga 3 menos carga 4, o sea que la carga 3 más la carga 4 es la carga total, que es 200.6 microcoulomb menos 49.5 microcoulomb. O sea que son aproximadamente 150, vamos a hacer la cuenta de manera aproximada, 150 microcoulomb. O sea que si nosotros pensamos en términos de la definición de capacidad, que capacidad descarga sobre voltaje, C3 lo puedo escribir como, Q3 lo puedo escribir como C3 por el voltaje en el paralelo, más C4 por el voltaje en el paralelo. Y esto me tiene que dar de manera aproximada 150 microcoulomb. O sea que sé que C3 más C4 me tiene que dar 150 microcoulomb dividido el voltaje en el paralelo. El voltaje en el paralelo son 10,54 voltios. O sea que esto me da, si no nos equivocamos en la cuenta o no hicimos ninguna cuenta de manera errónea, esto me da aproximadamente 14,3 microfarads. Y ahora ya está. Para que esto me dé 14,3 microfarads, tengo que elegir cualquier combinación de la tabla de uso comercial que me dé esa combinación. Una combinación posible son 12, por ejemplo, para C3, 12 microfaradios para C3 y C4, o sea, esto, 12 microfaradios y esto C4, 2,2 microfaradios. Y está resuelto. El espíritu del ejercicio es entender que cuando voy a hacer un circuito de tipo capacitivo, que sea en continuo, que no es lo más habitual, es que dispongo solamente de unos pocos valores comerciales de capacidades. Y si quiero generar una capacidad distinta de valores comerciales, lo tengo que hacer a través de combinaciones en serie o en paralelo.